Yo invito a mis hermanos en la fe y a todas las personas que nos están escuchando y viendo por estos medios. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 45. Y luego para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, Padre, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. Los labradores malvados. Hoy otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y nos apoderaremos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leíste en las escrituras: la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Amén. Los labradores malvados. Dios, sobre cada parábola o mensaje, nos da diferentes enfoques. Y hoy el Señor, siento que nos está hablando más que todo a todos aquellos que Dios nos ha llamado a servirle como ministros de Cristo en los diferentes ministerios: pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, obispo, diáconos, y los que trabajan en la iglesia con dones, talentos, porque también el Señor a los que le ha dado dones, talentos, que son las profesiones del mundo, para que también sirvan en la iglesia. Todos aquellos ministerios, dones, Espíritu Santo, dones, talentos que Dios le ha dado a los que Dios nos ha llamado para servirle en su casa de oración, puerta del cielo. Entonces enfoquemos la viña como esa casa de oración, puerta del cielo, a la que Dios nos ha dado para que nosotros produzcamos fruto. ¿Sí? Entonces el Señor no da las cosas por darlas. Él no nos obliga. Él hace un llamado, como dice en Efesios 4:11, nos llama para que le sirvamos. Gloria a Dios por lo que les hemos aceptado. Otros lo rechazan, otros tienen dudas, otros de pronto están dando prioridad a otras cosas más que al llamado del Señor. Dice Efesios 4:11, y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó, o sea, quien constituye al ministro de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué nos constituye? ¿Por tener un título, por tener un rango, por tener un cargo? No. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, para que nosotros seamos unos vasos donde el Espíritu Santo nos va a usar para con los santos, para con las ovejas, para con las almas que el Señor le arranca de las garras de Satanás, de la muerte de todo hombre fuerte, de todo demonio, de espíritus inmundos, de pecado, maldad. Él las trae a la iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Para perfeccionarlas, para santificarlo. Y él usa a quién? A los que somos sus ministros, a los que somos sus siervos, a los que estamos trabajando para el reino de la justicia. ¿Sí? Porque si nosotros, como ministros de Cristo, pues no queremos hacer la obra del Señor, pues entonces el Señor con antelación dijo: no, voy a mandar a ángeles, entonces ángeles y arcángeles, para que prediquen, evangelicen, enseñen la palabra. Por eso el Señor, claro, Él nos constituye a nosotros, los seres humanos, a nosotros nos ha constituido. Y aún en un versículo que dice que antes de la fundación del mundo nos escogió, aún desde el vientre de nuestras madres. Amén. Entonces, damos gracias al Señor. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
¿Qué nos dice el libro de Jeremías cuando Dios llama a Jeremías? Jeremías capítulo 1, ¿sí? Le dice Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones, un ministerio. ¿Sí? O sea que el llamado que Dios nos hace no es que nosotros nos lo imaginamos, no es que nosotros, yo quiero ser, no es que una universidad o una iglesia o una denominación, religión, entonces te va a decir, tiene que hacer cursos para pastor, tiene que hacer cursos para apóstol, evangelista. No, el llamado lo hace nuestro Señor Jesucristo a los diferentes ministerios y dones del Espíritu Santo que Dios da a la iglesia, los dones talentos que nos da el Padre a todos, como dice en 1 Corintios capítulo 12, ahí nos confirma, ¿sí?, el llamado de Jesucristo, los dones del Espíritu Santo y los dones talentos que Dios le da a toda la humanidad. Dice 1 Corintios 12, ¿sí?, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando de los dones del Espíritu Santo que comienza a desglosarlo desde el 12:8 en adelante. Dones del Espíritu Santo como son el de sabiduría, el de ciencia, hablar en lengua, milagro, fe, profecía, discernimiento de espíritu. 9 dones. ¿Qué dice el versículo 12:5? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando de Jesucristo, porque Jesucristo, como dijo en Efesios 4:11, es el que constituye los ministerios. Y ahora viene del Padre, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. También hay profesiones que Dios da para algunos varones y varonas, llámese contaduría, llámese derecho, cualquier otro tipo de profesión, electricista, ¿sí?, que Dios los coloca para que trabajen en la iglesia. Un electricista es importantísimo porque de pronto la iglesia es grande y de pronto el hermanito sabe cómo es y hace ese trabajo. De igual forma, el abogado o el contador para llevar la contabilidad en la iglesia. O sea, hay muchas profesiones de don talento que no son ministros, algunos, ¿sí? Y pues Dios los coloca para que única y exclusivamente trabajen en esa profesión que Dios les ha dado también para la iglesia. ¿Ven? Otros tienen otro tipo de profesiones que Dios los usa para unas fundaciones donde van a ayudar a los ancianos, otros para ayudar a los niños, y así el Señor se mueve en diversas formas. No solamente en la casa de oración donde nos congregamos, puerta del cielo, todos los pies, sino que el Señor extiende a través de la casa de oración, extiende fundaciones y extiende otros tipos de labores sociales que da llevada y direccionada por el Espíritu Santo para ayudar al prójimo, para ayudar a las ovejas. ¿Bien? Pero entonces, algo que es de bendición. Millones de millones, dice Daniel 7:10. Millones de millones adoran y alaban al Señor. Y esos millones de millones son las ovejas, los que no tienen un llamado ministerial, que solamente son las personas para dar calidad, ovejas que tienen su profesión, tienen su trabajo, su actividad, reciben a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, van a la iglesia, se congregan, adoran, glorifican a Dios y viven una vida de santidad. Y esas ovejas que son las millones de millones, son las que Dios nos usa los movimientos para perfeccionarlos, como dijo Efesios 4:12 y 13, perfeccionar la iglesia. Esas ovejitas entonces siguen en su trabajo, en su hogar, en sus actividades, pero ellos nomás van y se congregan y Dios los puede usar, porque Dios los puede usar como evangelista, y que se para evangelizar a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos familiares, pero no es que tengan un ministerio como tal, sino que lo usa como vaso para predicar, evangelizar, pero su función no es la principal. Su función de ellos tienen su trabajo secular, sino que se congregan y bueno, al día que parten con el Señor. Esos son los millones de millones que dice aquí que adoran al Señor. Daniel 7:10. Un río de fuego, describiendo donde está el trono del Padre, del Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían los ministros de Cristo, los que le servimos al Señor. Y millones de millones asistían delante de él, las ovejas. Entonces, vamos dando claridad en cuanto a lo que conformamos la iglesia. Hay cantidades grandes de ovejas y los ministros que servimos somos pocos. Un ejemplo, en una iglesia hay 1000 ovejas y por lo regular entre pastores, evangelistas, profetas, diáconos y servidores pueden haber como unos 100. Ahí también hacemos esta comparación.
de cómo el Señor dice millones de millones que asisten delante del Señor, que son las ovejas, y millares que somos los siervos del Señor. Entonces esto nos da a entender que es un privilegio, como le dijo en Jeremías 1:4, Dios le dijo Jehová a Jeremías: desde el vientre de tu madre te conocí, te escogí, como leímos en Efesios 4:2, desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios a los ministros de Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestras madres. O sea que conociendo este privilegio y conociendo este llamado que hemos aceptado, es donde nosotros debemos tener claro que Dios está esperando que nosotros demos fruto. Imagínense ustedes, Dios me llamó, qué gozo, soy pastor, me confirmó a través de mi pastor, que era mi pastor Carlos, me confirmó como pastor, gloria a Dios, y en el concilio hubo una reunión que hacían anualmente para confirmar a los ministros de Cristo. Qué bendición con mi esposa ahí, Dios nos confirmó también una vez más como ministros de Cristo, un gozo, una alegría. Y de pronto, pues, viendo la cantidad de hermanos, Dios mío, qué privilegio, cantidad de hermanos, y tú nos escogiste, a nosotros también. Y entonces, después sí, bueno, mi hermana Mireille, ahora que somos pastores, bueno, ya tenemos un título, dediquémonos a pasear, vámonos para paseos, dediquémonos a trabajar, dediquémonos nosotros a hacer otro tipo de cosas del humanismo. Ya, listo. Sí, entonces ya nos preguntan, ¿ustedes son pastores? Sí, somos pastores. Entonces, cuando el Señor me hubiera preguntado, vengo por el fruto. Señor, pues, ¿con qué le íbamos a servir al Señor? Entonces, cuando uno verdaderamente es responsable y cuando uno verdaderamente sabe el llamado que Dios le hace, uno debe entender y comprender que hay una preparación, que hay una formación, que hay una santificación que Dios nos da, como dice el libro de Lucas. Las cosas de Dios no son un juego. Las empresas del humanismo y las instituciones del humanismo, posiblemente ahí tú puedes jugar en el cargo que te dan, en la posición que te dan. De pronto puedes tirar al ocio, a la vagancia, no te puedes dedicar a tu trabajo al 100%, y bueno, cuántas situaciones. Y sin embargo, lo digo para la gloria de Dios, cuando Dios me colocó en el trabajo que me colocó, sí, cuando yo estaba trabajando en lo secular, yo hacía las cosas con excelencia, me metía de corazón con excelencia, la hacía, como dice la misma palabra, que no la hacía para el hombre, estaba haciendo para Dios, y yo lo hacía. Ahora, ¿cuánto nomás yo voy a hacer las cosas para Dios? Con excelencia, con excelencia. Amén. Y hay muchos versículos de la Biblia que no es para las ovejas, muchos versículos de la Biblia que es para nosotros los servidores, para nosotros los ministros de Cristo. Dice Lucas 12:41, el siervo infiel. Sabemos que hubo una parábola que Dios le habló sobre el siervo vigilante, los versículos que le anteceden. Pero entonces un ministro apóstol, Pedro, ¿sí? Como queriéndose zafar, no, esto de pronto no es para mí, esto es para las ovejas. Dice 12:41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros los apóstoles o también a todos? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Los mayordomos no son las ovejas, los mayordomos somos nosotros que tenemos que cuidar la casa de oración, las ovejitas. Le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Entonces dice Jesús: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Imagínense Jesucristo en la Santa Iglesia y un ministro de Cristo por allá en el ocio y las ovejitas por allá, o no está haciendo la obra del Señor. Qué vergüenza, qué pena, ¿no? Cuando ya ve al mismo Señor: ay Señor, yo no sabía, no sé qué, no sé cuál. Esto no es de salir, con Dios no hay disculpa, mi hermano. Con Dios tenemos claro, Dios nos habla claro. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a la criada, y a comer y a beber y a embriagarse, aquí está hablando de su conducta y de lo que te deleites que está dando. Soy siervo, pero con su conducta mala y sus deleites se dedicó a comer, a beber y a embriagarse. Sí. Así que le dice al Señor: vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Duro. Entonces, los ministros de Cristo, los siervos de Cristo, que Dios nos ha dado ha hecho un llamado, que me están escuchando por estos medios, más adelante tú coloques este video y Dios te permita, te va a llegar a tu corazón para que reflexiones en el llamado que Dios te ha hecho. No estamos para estar en vacaciones, no estamos para nosotros estamos
Sabemos que hay tanto pecado y maldad en el mundo, aún cerca de nosotros, nuestro círculo familiar, vecinos y tantas personas que Dios nos permite conocer el pecado en que está en esta persona y nos ha colocado para eso, para predicar, evangelizar, enseñar, orar, interceder y conforme Dios nos quiera usar. Dice el versículo 47, aquel siervo, ministro de Cristo, que conociendo la voluntad de su Señor, porque la conocemos, yo la tengo clara la voluntad de Dios. Me ha llamado a lo que me ha llamado y para servir y trabajar para el reino de Dios y la justicia. Y si yo tengo claro mi voluntad, yo me voy a poner a estar inventando otro tipo de trabajos en lo secular. Ay, no, que mi economía, porque me ha pasado en su momento como pastor, mi economía ha quedado, acabamos de salir en estos días, ¿sí? Porque tú sabes que cuando uno tiene un ingreso, Dios nos dio una casa que es una bendición, pero tuvo como 3 meses desocupada y la economía a uno se le baja. Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a hacer otro tipo de cosas. Y bueno, Señor, tú me llamaste a este trabajo, yo sigo trabajando para el reino de la justicia. Yo sigo trabajando lo que tú me has llamado, Señor. Y me despreocupé, me desconecté y bueno, gloria a Dios. Yo una vez más en la restauración de nuestra economía, no tenía yo que salir a hacer comercio a la calle, otra cosa, no, porque Dios no me llamaba a eso. Si Dios me llamó, Dios me respalda y Dios me bendice. Eso yo la tengo clara y les contaría muchos testimonios. Por eso dice Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Ah, no, es que en Mayalmas de pronto no estoy todavía en una casa de oración, de pronto, etcétera, etcétera. Oye, pero sí, también en ese llamado tenemos que prepararnos. Es que hasta en lo secular, que usted puede colocar para que estudie medicina, para que estudie cualquier otra profesión. Y no, no, sí, listo, yo voy a ser médico, entonces te vas a salir a sentar. Tienes que ir y prepararte, tienes que ir a la universidad para que seas un excelente médico y para que vaya a la universidad, sabe que tienes que ir a tu casa y comenzar a estudiar, como yo he visto en su oportunidad en los conjuntos residenciales donde me ha tocado vivir cerca, vecino, que uno pasaba 2, 3 de la mañana y el jovencito, la jovencita estudiando, 4 de la mañana estudiando, cuánto nomás nosotros como ministros de Cristo escudriñando y profundizando para no salir con doctrinas erradas, con posiciones humanas. ¿Por qué? Porque si nosotros escudriñamos, damos tiempo y nos preparamos, va a ser muchísimo mejor. Y no solamente es conocer de doctrina, sino colocarle al Señor aquellas áreas donde hay de imperfecciones, que algunas veces nos toca que ayunar por esas áreas de imperfecciones, nos toca que meternos, o sea, apartar unas horas o días algunos, meternos en esa comunión en relación con Dios para que el Señor nos muestre esa área de debilidad e imperfección, para que nos ayude y nos fortalezca. Eso es parte de la preparación, ¿sí? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mal que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Con Dios es así. El que más nos ha dado, más nos demanda. Más nos pide, Él nos exige. Si en la empresa acontece eso, cuánto nomás con nuestro jefe de jefes, que es nuestro Padre eterno, Jesucristo y su Santo Espíritu. Por eso, volviendo a Mateo 21, lo que es la palabra en malvados, ¿sí? Y tiene que ver mucho con los ministros. Esto tiene varios enfoques, pero yo no estaba hoy hablando a los ministros de Cristo, a los que me ha llamado a servir a la iglesia, porque el versículo 45 termina, Mateo 21:45, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Porque no había fruto. Principales sacerdotes, sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los grandes religiosos de aquel tiempo, Dios les enviaba a sus profetas, ¿sí? Para que se arrepintieran de sus pecados, sus maldades, pero ellos habían acomodado su religión a su estilo de vida, pecar y alabar a Jehová, pecar y alabar a Jehová. Entonces Dios les enviaba a sus profetas para reunirles, confrontarles, exhortarles que se arrepintieran, pero no les gustaba la palabra, lo encarcelaban, lo exiliaban o lo mataban. ¿Quién te acontece lo mismo? Hoy Dios te usa para hablar fuerte, revertir, confrontar, exhortar. A este pueden estar rechinando. Yo sé que algunos de ustedes están rechinando los dientes allá, algunos ministros o ministras de Cristo, porque no les gusta que Dios les hable a sus corazones así. Sí. Les gusta que les digan, está bien, que los pagamos bien, bendición. Les gustan los profetas falsos, los que les dicen, aunque estén en pecado y maldad y vayan directo al infierno, dicen, sí, muy bien, tú eres un gran ministro, va muy bien, lo que estás haciendo está muy bien. No es así. Así que en esta mañana, varón y varona, y aquellos que tienen ese llamado, sí, apercíbete. Créeme que es un gran privilegio, es un gozo, una alegría. Yo me siento un privilegiado.
entre los millones de seres humanos, desde Adán y hasta los últimos que nazcan. Yo estoy entre los privilegiados, entre los millares de millares que Dios me escogió delante de la fundación del mundo y del vientre de mi madre. Y para mí es una profesión y una vocación de bendición ser ministro de Cristo, por encima de cualquiera de la humanidad. Y lo dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, tú vas al libro de Hebreos 3:3 y 4:12. Habla de esta bella profesión que Dios nos ha dado. Tenemos la profesión de nuestro Señor Jesucristo. Dice 3:1, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, está hablando también de llamamiento. Considera al apóstol, consiervo nuestro Jesucristo, nuestro Señor, y sumo sacerdote de nuestra profesión a Jesucristo. Qué hermoso. Tener la misma profesión de Jesucristo, de ser ministro de Cristo, los diferentes ministerios que Dios está llamado. Aquí dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, hermosa profesión de ministro de Cristo a los diferentes ministerios que Dios ha llamado: apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, obispo, diácono, servidor, que trabaja en la iglesia. Es un privilegio estar trabajando para la mejor empresa, que es el reino de Dios y la justicia, para el mejor jefe, que es nuestro Padre eterno, Jesucristo y su Santo Espíritu. Entonces, le damos gracias, Señor, por esta palabra. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo, y esta palabra nos lleve a reflexionar, a meditar y a examinar. Y mientras tengamos vida, nosotros podemos corregir con la ayuda de Cristo. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.